Wisecom presenta la plataforma de riego inteligente Drop Control. En la agricultura, el manejo eficiente de los recursos es necesario para mantener una actividad rentable y sustentable. Desde cualquier lugar, Drop Control monitorea y controla el riego de manera sencilla y amigable, gracias a la implementación de tecnología de punta. Pero, ¿cómo lo logra? En terreno, una red de nodos inteligentes se conectan a sensores y actuadores, recopilando información de clima, humedad de suelo, riego, nutrición, entre otros. Estos se comunican entre sí por medio de radio, enviando información a la nube de manera privada y segura. La información es almacenada y gestionada desde un servidor web con los más altos estándares de calidad y seguridad. Los datos viajan de manera continua a Drop Control, donde son analizados y desplegados en tiempo real, simplificando las tareas de riego, reduciendo costos de mano de obra, agua y energía. Drop Control es desarrollado por Wisecom, una empresa con más de 15 años de experiencia, que cuenta con más de 1000 campos en Chile, Perú, México y los Estados Unidos. Posee una extensa red de soporte que funciona los 7 días de la semana para asegurar una rápida respuesta a todo tipo de problemas. El testimonio de nuestros usuarios demuestra el éxito de Drop Control, generando un impacto positivo en las operaciones de nuestros clientes, resultando en mejoras en la producción y rápidos retornos sobre la inversión. Drop Control. Riegue con precisión. Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Francisco Fabres y soy periodista de la revista Red Agrícola y tengo el privilegio de presentarles este tema de uso de telemetría, sensores y casos de éxito, que es una estupenda invitación, una gran invitación a mejorar la gestión y eficiencia del riego en praderas. El programa contempla una introducción a la gestión de riego y el uso de tecnología en praderas a cargo de Claudia Meyer de Wisecom y Cristian Delgado de Schuf. Luego se tratará el tema de prácticas agronómicas para potenciar el riego a cargo de Mauricio Salazar de BestFed. Y finalmente la implementación de telemetría en praderas, el trabajo de agrorriego con clientes en la zona de sur, los equipos instalados y los costos de implementación, algo realmente muy clave en este tema. No los lateo más y los dejo con Claudia Meyer, Product Manager de la zona sur de Wisecom, que es ingeniera agrónoma y magíster en ciencias del suelo de la Universidad Austral. Claudia, muy buenas tardes, bienvenida a esta presentación. Adelante, por favor. Hola Francisco, muchas gracias. Bueno, primero que nada, darles a todos las gracias por haberse conectado. Y como les mencionaba Francisco, yo les voy a hacer una pequeña introducción sobre la gestión de riego y el uso de tecnologías en pradera. Y más que nada, darles una pincelada de lo que estamos haciendo acá en la zona, de los equipos, de qué estamos haciendo como Wisecom, y básicamente entregarles o mostrarles qué información les puede entregar Drop Control para ir contestando las típicas preguntas que tenemos relacionadas al riego en praderas acá en la zona. Como les comentaba, la presentación lleva por título Introducción a la gestión de riego y el uso de tecnologías en praderas. Para comenzar, les quiero hablar un poco sobre Wisecom. Wisecom es una empresa chilena que tiene más de 15 años de experiencia en el rubro de la telemetría. Actualmente estamos presentes en más de 5 países, como Chile, Perú, México y Estados Unidos, y tenemos más de 1500 campos que hoy en día cuentan con riego automatizado y o sensorizado, lo que genera que a nivel global tengamos una red de más de 10.000 nodos o de RTU funcionando diariamente, subiendo información de los distintos sensores que tenemos en los campos y realizando lo que es control de riego y de fertirriego. Esto genera que actualmente más de 3000 usuarios entren a nuestra aplicación móvil y a nuestra plataforma web, que es Drop Control, para revisar lo que está pasando en tiempo real en sus campos. Actualmente tenemos una alianza con más de 40 distribuidores integradores a nivel global, que son básicamente los que instalan y hacen la puesta en marcha de los equipos en terreno, y hoy contamos con, en este webinar, con la presencia de AgroRiego, que es uno de nuestros distribuidores en la zona sur.
También les quería comentar un poco o que viéramos qué es la telemetría, para que entiendan más o menos en qué está basado Drop Control. La telemetría es básicamente un sistema que me permite a mí hacer mediciones y transmitir datos a distancia, lo que genera que la información sea remota, inmediata y de manera automática. Entonces yo no tengo que ir a terreno a descargar los datos y yo puedo acceder a esta información desde cualquier parte mientras tenga acceso a Internet. Esto me permite automatizar y recolectar información de distintos sensores y distintos controladores en tiempo real, y yo puedo revisar esta información, como les comentaba, en tiempo real, lo que genera que la toma de decisiones se haga de manera oportuna y de manera rápida. ¿Cómo utilizamos nosotros la telemetría en los campos? Drop Control puede ser implementado en un campo que actualmente no tenga un equipo de riego, pero que estén pensando en implementar uno, o en campos donde yo ya tengo un equipo de riego instalado. La gracia es que yo también lo puedo ir desarrollando en etapas en base a los distintos requerimientos que ustedes tengan. Drop Control se compone de un hardware y de un software. El hardware son los equipos que yo voy a instalar en terreno, que son los nodos, y el software es la plataforma de Drop Control donde yo voy a visualizar esa información y voy a poder hacer el análisis de esta información y tomar decisiones en base a ella. Y como les comentaba, todo lo que es hardware es flexible, adaptable y escalable según los requerimientos que ustedes tengan en el campo. Los nodos, que son las RTU, son los que están encargados de realizar el monitoreo y el control en terreno, y estos son completamente autónomos, o sea, poseen un panel solar y una batería de almacenamiento, por lo que ustedes no tienen que preocuparse de llegar con energía eléctrica a los distintos puntos que tengan que monitorear. Toda la comunicación que se genera dentro del campo es a través de radiofrecuencia. Este es un punto importante porque hay muchos campos acá en la zona sur donde no tenemos buena cobertura de celular en todo el campo. Entonces lo que hacemos nosotros es evaluamos la calidad de la señal, dejamos un punto que es el encargado de subir la información a la nube a través de internet, y el resto de los nodos se comunican por radio, facilitando lo que es la creación de las redes dentro de los campos. Los nodos pueden estar hasta 3 kilómetros de distancia, con cierta línea de vista, y entre ellos también son repetidores, lo que facilita ir generando estas redes de monitoreo de control dentro del campo. Drop Control cuenta con distintos nodos, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Principalmente tenemos 3 equipos, y vamos seleccionando cuál vamos a utilizar dependiendo del requerimiento. Primero tenemos los nodos RFM1, que es nuestro nodo de monitoreo, y este nodo tiene la capacidad de monitorear múltiples sensores. Por ejemplo, si yo quisiera monitorear las variables climáticas en una estación meteorológica, o una sonda de humedad, o por ejemplo los caudales del pozo, los niveles dinámicos y estáticos del pozo, con este nodo yo puedo monitorear todas esas variables. Después tengo un nodo, que es el RFX1, que es nuestro nodo de terreno, y este nodo, aparte de monitorear, puede controlar y puede resolver múltiples tareas y funciones a través de distintas tarjetas de expansiones. Entonces yo, por ejemplo, si quisiera monitorear el caudal de un pozo, pero también controlar el accionamiento automático de ese pozo, tendría que elegir un nodo X1. Y después tengo el nodo RFC1, que es el que instalamos en las casetas de riego, y me permite controlar de manera automática lo que son las partidas y las paradas de los riegos, pero también tener información de los caudales, automatizar los fertirriegos, los filtros, los variadores de frecuencia, obtener, por ejemplo, información como los kilowatt hora que estoy consumiendo en la caseta, y me entrega información de lo que está pasando dentro de la caseta, como cortes de energía o problemas en el acumulador, por ejemplo. Entonces, en base a los requerimientos que ustedes tienen, nosotros vamos creando las distintas redes en los campos, y es uno de nuestros nodos, que es el gateway, el que sube la información a la nube, y esta queda disponible para que ustedes puedan acceder en tiempo real a través de la aplicación móvil o a través de el computador o la tablet a todos los datos. En cuanto al software, que es nuestra plataforma Drop Control, la información que entrega es la siguiente. Tengo información de clima, de suelo
y de riego, y la gracia es que Drop Control me cruza esta información. Yo no tengo que entrar solamente a una plataforma a ver la información de la estación meteorológica y luego ir a otra parte y ver la información de suelo, sino que me va haciendo el cruce de manera automática de la información para que la toma de decisiones sea más rápida y más amigable. En cuanto a clima, las variables principales son temperatura, humedad relativa, dirección y velocidad de viento, pluviometría y evapotranspiración. Y aparte yo también puedo trabajar, por ejemplo, con temperaturas obviamente máximas, mínimas, promedio. Puedo ver evapotranspiraciones acumuladas semanales, pluviometrías acumuladas. Puedo ir jugando con las variables, con la visualización de las variables. En cuanto a suelo, tengo humedad de suelo y temperatura de suelo. Y en cuanto a riego, tengo, por ejemplo, monitoreos de los caudales, la cantidad de milímetros aplicados, metros cúbicos utilizados por temporada, los tiempos de riego y consumos energéticos si es que tuviese algún variador de frecuencia o algún analizador de red o analizador trifásico instalado en mis equipos de riego. En cuanto al análisis de clima, les voy a mostrar de manera muy breve cómo se ven los equipos en terreno, ya que Raúl Araya de Agroriego les va a comentar un poco más sobre estos kits. Acá, por ejemplo, tenemos en terreno un nodo con la estación meteorológica. Aquí está el detalle de la estación, que nos está entregando el monitoreo del clima cada 15 minutos en el campo. Ahora les voy a mostrar un poco la información que podemos obtener a través de la estación y hacer algunos análisis. En este gráfico, yo tomé 6 localidades de la región entre la región de los ríos y la región de los lagos, y estoy mostrando la sumatoria de las evapotranspiraciones semanales desde el 1 de julio del 2020 hasta el 7 de abril del 2021. Como podemos ver, y ya es conocido, todas las evapotranspiraciones aumentan a medida que yo salgo de invierno, entro en primavera, tengo mis mayores evapotranspiraciones durante el verano, y luego tengo la caída de las evapotranspiraciones a medida que vuelvo a entrar otoño. Entonces lo primero que quiero mostrar en este gráfico es que las evapotranspiraciones en primavera y en verano son distintas, entonces yo no debería regar de la misma forma, o mi gestión de riego debería ser distinta cuando yo empiezo a regar en primavera a cuando estoy en el pic de mis requerimientos, por ejemplo, de evapotranspiración durante el verano. Yo acá saqué algunos valores promedios, por ejemplo, cuántos evapotranspiré para estas 6 localidades durante primavera y cuánto evapotranspiré durante el verano. Y tenemos aproximadamente 100 milímetros de diferencia. Entonces, volvemos a lo mismo, no mi gestión de riego o como yo estoy regando en primavera debería estar ajustado a los requerimientos climáticos en primavera. Y lo mismo si yo lo llevo a un valor súper promedio de evapotranspiraciones semanales, donde tengo en promedio 6 milímetros de diferencia entre una semana en primavera y una semana en verano. Si lo llevo dependiendo de las precipitaciones que tengan sus equipos de riego, pueden ser incluso en tasas 2 horas por postura, 3 horas por postura, o una vuelta de repente del pivote menos a la semana. Acá también les hice un zoom en lo que es el mismo dato de la evapotranspiración semanal, pero lo que fue solamente enero y febrero, que deberían ser los meses de mayores requerimientos que tenemos en base a las evapotranspiraciones. Siempre hemos hablado, por ejemplo, que los mayores requerimientos de evapotranspiración ocurren en enero, que serían estas 3 semanas. Sin embargo, este año, la semana donde mayor evapotranspiración tuvimos fue durante la primera semana de febrero, donde alcanzamos casi los 40 milímetros de evapotranspiración. Que esta semana se ajusta un poco a los requerimientos máximos de los diseños que tiene, por ejemplo, un sistema por tasa. Pero esto también nos habla que durante toda la temporada de riego solamente una semana tuvimos las evapotranspiraciones máximas para las que nuestros equipos están diseñados. Entonces, si yo regué durante toda la temporada, mis tiempos de riego completos, lo más probable es que haya tenido algunas semanas donde apliqué más agua de la que realmente necesitaba. En general, las máximas evapotranspiraciones en esta zona ocurren en la zona de los lagos y en Purranque, y las mínimas en la zona de Futrono. Por lo mismo, volvemos a mencionar, yo no puedo regar de igual manera un campo que se encuentra en los lagos que un campo que se encuentra en Futrono.
Lo otro que también les quería comentar es que en general lo que van haciendo los clientes es, o van programando, van revisando semana a semana, cómo estuvieron sus evapotranspiraciones, cómo estuvieron las humedades, y en base a eso van programando los riegos para la siguiente semana, sobre todo en lo que es riego por tazas, que yo tengo o estoy más amarrado a una frecuencia fija en comparación con el pivote. Y justo coincide en esta temporada que una de las semanas de menor evapotranspiración estuvo seguida por la semana de mayor evapotranspiración en la zona. Si yo comparo las evapotranspiraciones de estas 2 semanas, tengo 10 milímetros de diferencia, que lo llevado a un equipo, por ejemplo, de tazas con 2 posturas diarias y 3 milímetros hora, son más o menos 40 horas de riego menos que debería haber aplicado la semana siguiente. Eso significa obviamente menos agua, menos consumo energético. Y además, tengo que sumarle que durante esta semana, en algunas localidades, que es lo que se muestra en el gráfico de acá abajo, como es en la zona de Río Bueno, yo aparte tuve un aporte importante por precipitaciones que fue cercano a los 23 milímetros. Y ahí es donde está la típica pregunta de, ¿considero o no esta lluvia? ¿Habrá sido un aporte importante para la humedad del suelo o no? Y esa es la gracia un poco de Drop Control, de cruzarme la información, que les voy a hablar ahora del suelo, de la humedad del suelo, pero también con la información de clima. Entonces yo puedo saber de forma certera si es que considero o no la pluviometría que cayó, porque la tengo cruzada con la información de la sonda de humedad y sé que me aumentó suficiente los niveles de humedad para, por ejemplo, no considerar un riego en X cantidad de días. En lo que es análisis de suelo, acá hay algunas fotos de los equipos. Este es un equipo que está instalado en un pivote, que aparte tiene un pluviómetro para el monitoreo de la pluviometría, instalado con la sonda. Este es un nodo que tiene la estación meteorológica y también tiene una sonda de humedad, o sea, estamos aprovechando el nodo no solamente para medir humedades de suelos y temperaturas de suelo, sino que para hacer monitoreo de clima. Y esta es la sonda que actualmente estamos utilizando en los proyectos de pradera. En cuanto a la información de suelo, Drop Control me muestra este gráfico. Tengo el porcentaje de humedad en el primer gráfico. En el segundo gráfico también tengo el porcentaje de humedad, pero aquí es donde el cliente puede ir estableciendo sus criterios de riego. Tiene sus máximos, que tienen relación con la capacidad de campo, y tiene un mínimo que habla del criterio de riego. Entonces la idea del cliente, en este caso que esta sonda está bajo un pivote y que lo logró durante esta temporada, es mantener sus niveles de humedades dentro de estos rangos sin pasarse mucho de los máximos, que habla de un sobreriego, y tampoco perder mucha humedad bajo este mínimo o este criterio de riego, ya que significa que está quedando corto de humedad. Y como les comentaba, la gracia de Drop Control es que acá abajo yo tengo la información de clima, que son las evapotranspiraciones en amarillo, y tengo la información de la pluviometría en celeste. Y en el caso de tener monitoreo de, por ejemplo, de los caudales y de las casetas, yo tendría también acá la información de los milímetros que estoy regando. Aparte, en el análisis de suelo y en el mismo gráfico, Drop Control me muestra lo que es la temperatura de suelo. Por ejemplo, acá vemos cómo durante los meses de enero la temperatura estaba cercana a los 20 grados y cómo ha ido disminuyendo a medida que yo voy saliendo del verano y entrando a lo que es otoño, con temperaturas ahora cercanas a los 10 grados. Para volver un poco a la humedad de suelo, lo que les comentaba de cómo saber si es que yo considero o no, por ejemplo, un evento de lluvia durante mi época de riego. Este es un caso real de un cliente que tuvo una lluvia el 10 de marzo, que fueron un poco más de 35 milímetros, que fue una lluvia bastante grande que hubo en la zona que él tiene el campo. Y dijo, ok, yo voy a esperar y voy a analizar cómo el suelo va perdiendo humedad y cuándo vuelvo a llegar a mi punto de criterio de riego. Y efectivamente acá le sacó el mayor provecho a esos 35 milímetros que cayeron, no volvió a regar entre medio y se ahorró 16 días de riego. Y luego hizo los últimos 2 o 3 riegos que tenía de finales de otoño, y luego acá todo lo que es este aumento de humedad hasta el día de hoy ha sido básicamente por pluviometría. A través del análisis de suelo yo también puedo evaluar distintas temporadas.
En este gráfico tengo graficado en negro el porcentaje de humedad, en amarillo las evapotranspiraciones y en azul las pluviometrías. Este es un campo que empezó el monitoreo en noviembre del 2018 y las sondas están en secano. Todavía no se ha implementado riego en este campo. Entonces aquí se puede ver, por ejemplo, la gran diferencia que existe en secano con el aporte de las pluviometrías. Yo les dejé acá en las líneas punteadas un 20% de humedad para que pudiéramos comparar entre la temporada 2019 y la temporada 2020. Y se puede apreciar que la temporada 2019, que fue muy seca, ya a finales de enero, el suelo se encontró básicamente en un 10% de humedad, que es cercano a punto marchites permanente, y logró solamente recuperar humedad a finales de abril con las pluviometrías. Sin embargo, durante el 2020, y solamente por aportes de lluvia, estuvo prácticamente 10 o 15 días bajo un 20%, pero nunca bajó de un 15% de humedad. Entonces, si yo tuve una estrategia de riego, la misma estrategia de riego el 2019 que el 2020, de todas maneras el 2020 lo más probable es que haya sobreregado, o si es que no tuve problemas de anegamiento en el potrero, puede que no haya aprovechado de la manera correcta o de la mejor manera las lluvias. También me permite evaluar distintas estrategias de riego. Este también es un caso real de un cliente acá en la zona que comenzó esta temporada de riego bastante temprano, a finales de octubre, primeros días de noviembre, y empezó a regar y tenía estos piques en la humedad. Se lo conversamos por teléfono y llegamos a la conclusión de que estaba sobreregando porque los piques en la humedad eran muy altos. Fuimos a potrero, que eso es lo importante, ir relacionando lo que va mostrando la sonda con lo que tenemos en campo, y efectivamente los potreros estaban saturados. Llegamos a la determinación de dejar descansar el suelo unas 2 semanas y luego generar un riego de 12 horas y generar un riego de 8 horas. Efectivamente la sonda me permite hacer esta diferencia, o ver esta diferencia en las estrategias de riego, donde en los riegos de 12 horas yo estaba perdiendo todavía un poco más de agua en profundidad, mientras que el riego de 8 horas se ajustaba mejor a lo que eran los riegos de inicio de temporada. También podemos tener cruzada la información de clima, de las sondas y de lo que es control de riego, para poder tener información histórica del campo y poder tener algunas relaciones de, por ejemplo, cantidades de aguas utilizadas con producciones o kilos de materia seca. Sin entrar en detalle en la tabla, la gracia de esta tabla es que este campo ahora tiene para todos los meses del año cuáles son sus temperaturas de suelos promedio, humedades promedio, cuáles son sus lluvias y cuáles son las evapotranspiraciones, y también tener relación cuáles son sus coeficientes de cultivo, coeficientes reales entre lo que yo estoy aportando por riego, lo que me está aportando la lluvia y lo que estoy evapotranspirando. Para ir terminando, este es un balance hídrico también que hicimos con un cliente acá en la zona, para poder ir viendo y sacando estos coeficientes de cultivo, para ver si es que él estaba sobreregando o si estaba quedando un poco corto en la humedad. Y lo que pudimos ver, cuando él empezó los riegos, las primeras semanas de noviembre, tenemos la cantidad de milímetros que ellos aplicaron, las evapotranspiraciones, las lluvias, y sacamos coeficientes para ir viendo cuánto él estaba reponiendo del evapotranspirado. Y se puede apreciar que durante las primeras 2 semanas de riego, él efectivamente se repuso en el campo mucho más agua de lo que estaba evapotranspirando, y eso se ve relacionado con los aumentos de humedad en la sonda, donde se generaba un riego y no se esperaba el tiempo suficiente para que el suelo, o la planta en este caso, utilizara el agua y después volver a regar, que era el caso que veíamos en el pivote, donde el cliente logró mantener más la humedad en vez de tener estos aumentos, donde yo estoy generando un pequeño sobreriego. Y para terminar, la gracia también de tener toda esta información es que yo puedo ir haciendo análisis, donde tengo en un solo gráfico evapotranspiraciones, lluvias, humedades de suelo, temperaturas de suelo y tasas de crecimiento, y poder ir viendo por qué se me van generando diferencias en las tasas de crecimiento. Si es porque la temperatura de suelo está más baja que el año pasado, si es que llovió más, llovió menos, si tiene relación con las evapotranspiraciones,
o simple y sencillamente si es que estas caídas, por ejemplo, en las tasas de crecimiento, tienen relación en caídas también de la humedad del suelo y el pasto no tuvo suficiente humedad para poder crecer. Ahora invitamos a Mauricio Salazar de BestFed a dar la charla sobre prácticas agronómicas para potenciar el riego. Mauricio es consultor agronómico de Progras, de predios lecheros y ganaderos en BestFed Chile. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad de la Frontera, diplomado en control de gestión de la Universidad de Chile y nutrición de rumiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mauricio, por favor, adelante con tu presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto tenerlos en esta oportunidad. Tenemos un público bien nutrido, hay hartas personas, es rico eso, gratificante para todos los que estamos detrás de este webinar. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Mauricio Salazar, yo soy ingeniero agrónomo y estoy a cargo de un área de consultoría agronómica dentro de la empresa BestFed. ¿Ya? Contarles solamente muy breve, BestFed es una empresa de consultoría en lechería y ganadería, para quienes no lo conocen. Se hace consultoría general y especializada. Estamos bastante metidos en el tema de pastoreo, gestión, y estamos hoy día haciendo también agronomía dentro de los predios. Si bien es de origen australiano, actualmente está formada por 18 socios chilenos, de los cuales la gran mayoría son funcionarios de la empresa. Estamos presentes en Chile y en Uruguay. Trabajamos con un modelo de rentabilidad, de consultoría y del negocio. Actualmente tenemos 110 clientes, en torno a las 55.000 vacas de influencia, y estamos con una presencia desde la 8ª a la 10ª regiones. Contamos con alianzas técnicas con distintos asesores a nivel nacional e internacional, con empresas e instituciones. Contamos con una planta de sales minerales que está de propiedad de la empresa y está ubicada en la ciudad de Osorno. Bueno, en breves imágenes un poquito ver lo que hacemos. Hacemos harta actividad de terreno, trabajamos con la gente del campo, tanto como en el dueño, el administrador, con el personal que mueve el cerco eléctrico, o sea, en toda la cadena, para poder entregarles conocimiento fuertemente enfocados en el pasto, en la mayor utilización, ¿ya? Entremos en materia de la charla. Hoy vamos a tocar un poco de las cifras clave para el tema. ¿Cuál es el impacto del riego sobre la producción de las praderas? ¿Cómo varían la producción de las praderas regadas? ¿Y cuáles son los pilares, o lo que nosotros consideramos el pilar del riego en pradera? Partamos con las cifras. Aquí podemos ver un resumen del estado de resultado de lechería entre los años 2015 al 2020, ¿ya? Y más que ver muchos números, centrémonos en lo siguiente. Los clientes nuestros que tienen mayor utilidad normalmente logran consumir una mayor cantidad de pradera, ¿ya? Eso es un tema re importante. Voy a poner aquí, perdón, el puntero láser para que podamos centrarnos en esto. O sea, la gente que tiene la mayor utilidad es porque logra consumir una mayor cantidad de pradera. Primer punto. Vámonos a esto. Nuevamente centrémonos en los que tienen la mayor utilidad. Dependen menos de estar comprando forraje, ¿ya? O sea, son capaces de autoproducir una mayor cantidad. No solo producirlo, sino que consumirlo. También hay gente que más invierte en fertilización de praderas, ¿ya? Y también cuentan con una mayor superficie de riego. O sea, los clientes que logran la mayor utilidad, en general, tienen un 56% de la plataforma lechera bajo riego, respecto de solo un 4% de los clientes que tienen la menor utilidad. Refresquémonos un poquito y nos vamos ahora a ver el impacto del riego sobre la producción de praderas. Pero como lo que no se mide no se puede mejorar, nosotros nos encargamos de medir en los campos que no estén esas mediciones. Y estos datos, esta curva que están viendo acá, está construida con miles de horas de medición desde el año 2014 al 2021,
actualmente sobre 10.000 hectáreas mensuales que se están midiendo, por lo tanto un dato bastante robusto, y nos muestra lo que muchos ya saben, que hay una marcada diferencia de producción entre la distinta época del año, producto de las condiciones climáticas, donde obviamente en la época de invierno, por bajas temperaturas y saturación de humedad, logramos en primavera con las condiciones óptimas de humedad y temperatura, y luego en pleno verano nuevamente llegamos a las probablemente casi las peores producciones del año, junto con el mes de julio, donde por estrés hídrico y altas temperaturas las praderas paran y entran en dormancia y algunas veces se mueren. Pero ¿cómo cambia esto a través de los años? Es más o menos así. O sea, muy dependiente de las condiciones climáticas, de un año lluvioso, donde tenemos un enero a marzo, abril, con bastante producción, o sea, una tasa de crecimiento cercana a los 40 kilos, y este año, que no lo queremos recordar, ¿cierto? 2021, donde tuvimos un otoño bastante complicado, que hasta el día de hoy nos está complicando, nos comimos las reservas muchas veces de forraje, los cultivos suplementarios anticipadamente y obviamente menor producción de praderas. Por lo tanto, hay una tremenda dependencia de la condición climática, o sea, más alerta al beneficio que nos puede entregar el riego. Ahora, miren estas dos curvas. Voy a sobreponer la curva de secano, que ya la habíamos visto, ¿ya? Pero esta curva azul es para el mismo periodo los campos que tenían riego. O sea, acá tenemos, si nos comparamos, por ejemplo, en el mes de febrero, tenemos una diferencia de más o menos 40 kilos de materia seca a favor en la tasa de crecimiento en los predios que tienen riego. Y normalmente cuando ya va avanzando la temporada, llegamos a mayo, uno dice, pero ¿cómo si en mayo y en junio yo no riego? Es básicamente por un efecto de rebote, en el caso de que las praderas que fueron regadas en verano no tuvieron esa dormancia y no perdieron plantas, por lo tanto siguieron creciendo un par de meses más. O sea, el beneficio del riego se proyecta dentro de abril, mayo e incluso hasta los primeros días de junio, donde ya se encuentra la curva de crecimiento con las praderas de secano. Ahora, ¿cuánto es el área bajo la curva? ¿Cuál es el impacto del riego? Para ver promedio desde el 2014 al 2020 son 4.900 kilos de materia seca por hectárea, 4.893 kilos de materia seca por hectárea a favor de los predios que tenían riego en praderas. Quédense con ese numerito en la retina. Veamos ahora dentro de un campo. ¿Ya? Este es un predio ejemplo, donde cada barra representa a un potrero, por lo tanto tenemos distintos potreros dentro de un mismo predio, y vemos que hay potreros que produjeron menos de 6 toneladas de materia seca, sin embargo hay otros potreros que produjeron casi 14 toneladas de materia seca. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia a la vista? Las barras en azul son los potreros de riego, las barras en anaranjado son los potreros de secano. Hay una diferencia entre el peor potrero del campo y el mejor potrero de riego de 8,1 toneladas, o sea, prácticamente es un potrero más que está entrando al sistema solamente dentro de un mismo campo por diferencias de manejo, de fertilidad, de cobertura vegetal, de riego, ¿ya? Ahora, dentro de los de secano, la oscilación es de 5 toneladas, sin embargo, entre los de riego, la oscilación de los potreros es de 2, por lo tanto, el riego me está entregando mayor estabilidad en la producción y por lo tanto quizás una mayor predicción de lo que yo voy a poder generar. Esto muy dependiente de las condiciones climáticas, ¿ya? O sea, hay harto, una brecha tremenda que se puede trabajar. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que se queden con el numerito? ¿Qué significan 4.893 kilos de materia seca por hectárea? Me dice, bueno, es algo más de forraje. Bueno, ese algo más de forraje, si yo tuviera que salir a comprarlo, se convierten en 24 bolos y medio por hectárea, que si yo los valorizo solo a 30.000 pesos, alguien me va a querer pedir el dato, hoy día está la verdad que más caro de eso, 33, 35 y más, pero valorizándolo a 30.000 pesos, son 730.000 pesos que yo tendría que desembolsar por hectárea para poder obtener esos kilos, ¿ya? Solo en kilos. ¿Y qué pasa si yo esa materia seca la convierto a leche? Son, haciendo una comparación muy burda, vienen siendo 4.890 litros de leche, un kilo de materia seca, un litro de leche, muy variable dependiendo de la calidad, ¿cierto? Pero para hacer un cálculo, y eso llevaba a un precio promedio del año pasado, es 1,5 millones por hectárea de beneficio por esos mayores kilos. Pero lo que no he dicho es la mayor calidad. O sea, una pradera en pleno febrero, ¿qué calidad tiene un kilo de materia seca versus una pradera regada? La verdad que la calidad es mucho mayor en la pradera regada. Mayor energía, mayor proteína, menor FN, por lo tanto mayor capacidad de consumo y mayor respuesta en producción de leche y carne.
Ahora, dentro de las praderas regadas, ¿existe variabilidad o me acaban de mostrar unos números que son súper estables? Bueno, también hay una tremenda oscilación. Ahí vemos las distintas temporadas, este gráfico está hasta del 2014 al 2019, y vemos que para las distintas temporadas igual hay oscilación. Entonces, ¿qué está ocurriendo detrás de eso? Probablemente hay harto ahí dentro de la cajita negra, pero algunos de ellos los vamos a ir revisando de aquí hacia adelante. O sea, probablemente uno también es que estamos regando no tan bien, ¿ya? O sea, todavía dependientes de las condiciones climáticas, y si ese riego no está siendo tan eficiente, obviamente nos va a pegar más un año de sequía. Miren cómo pasa en el verano, o sea, hay una tremenda variación. En algún momento llegábamos sobre 75 kilos de materia seca, sin embargo, este año llegamos, esta barra en rojo, digamos, perdón, la curva en rojo, llegamos a, en el peor momento, cerca de 40 kilos de materia seca por hectárea en tasa, ¿ya? Este gráfico que nos muestra producción de materia seca por hectárea, y cada una de estas barritas representa predios que tienen riego. O sea, estamos comparando peras con peras, son predios que tienen riego, praderas, pero dentro de distintos predios, en esta muestra que tomé esa cantidad de predios comparables, porque tenían los mismos años como base de comparación, este predio que tenía riego no alcanzaba a llegar a 10 toneladas de materia seca por hectárea promedio. Sin embargo, este otro predio llega a las 14 toneladas y media de materia seca por hectárea promedio. O sea, hay una tremenda brecha de 5 toneladas entre un predio en su plataforma de riego versus otro predio en su plataforma de riego. Ahora, ¿qué me está mostrando esto? Es que obviamente el manejo, la fertilidad es muy variable, y el riego no me explica o no va a ser un numerito mágico que siempre yo implemento un sistema de riego voy a lograr obtener esas 5 toneladas más de materia seca. Hay harta pega que hacer detrás, hay harta agronomía que meterle y manejo del pastoreo que hay que meterle a los predios. ¿Ya? Aquí solo una foto de un informe de consultoría de nuestros consultores de Grazing Plan. Cuando ellos van a medir, entregan un informe bastante más completo. Esto es una parte, pero aquí hay hartos números que pudiesen variarlo. Concentrémonos en esto, ¿ya? Dos mediciones, año 7 de enero 2021. En este predio, la tasa de crecimiento en el área de secano estaba en 35 kilos al 7 de enero. O sea, todavía el déficit hídrico y temperatura no son tan extremas. Pero el área de riego estaba en 51, ¿ya? Pasan 15 días al 21 de enero y nos encontramos que el secano se había caído a 18 kilos de materia seca, o sea, bajó a la mitad de producción. Sin embargo, el área de riego, 53 kilos, incluso subió un poquito la producción. O sea, mantuvimos eso como tan anhelado de que yo implemento un sistema de riego y quiero proyectar la primavera en el tiempo. Aquí en este predio logramos hacerlo por el manejo que se hace del pastoreo y por el manejo agronómico, ¿ya? Pero en otro predio, misma situación, y nos encontramos para una fecha similar de que el área de riego estaba en 34 y el área de secano en 12, o sea, le pegó más fuerte la sequía. Estamos hablando otro año distinto, sí, pero es más o menos la misma fecha. Pero miren qué pasa con el riego, o sea, si miro el vaso medio lleno, mi sector de riego me está rindiendo 3 veces lo que el secano. Y con mayor calidad, sí, de todas maneras un beneficio, pero solo 34 kilos de tasa, donde tengo implementado riego. Y yo esperaría al menos encontrarme sobre 50 e idealmente sobre 65 kilos de materia seca hectárea día como tasa. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este campo? ¿Qué está pasando? Yo un poco lo sé, pero no estamos llegando al óptimo, ¿ya? Y lo vamos a ver un poquito más adelante, algunas de las explicaciones. Aquí nuevamente, un mismo predio, distintos potreros, cada una de estas curvas, y vemos que hay un potrero que se mantuvo en 33 kilos de tasa, sin embargo hay otro potrero que se mantuvo en 56 kilos de tasa. ¿Qué está ocurriendo detrás? O sea, ¿por qué hay esa tanta variación si se supone que están todos bajo riego y debieran responder relativamente similar? Yo creo que una parte de buena noticia es que hay mucho por mejorar, ¿ya? Hay harto por hacer. Miren aquí una foto en pleno verano, hace un par de años atrás, dos veranos atrás, el área de riego versus el área de secano. O sea, de tener pasto y producir leche a no tener nada. Ahora, ¿cómo lo hago mejor? O sea, ¿dónde está de lo que hemos visto? ¿Qué puede hacer uno o cómo poder contribuirles con algún par de datos? Bueno, veámoslo. ¿Cuál sería el camino lógico? ¿Ya? Delante ya les comentaba que
a medida que uno consume más pasto en toneladas de materia seca por hectárea, o sea, a medida que uno es capaz de consumir más pasto, cosechar en pastoreo, tiene un mayor margen, ¿ya? Y hay una correlación bastante alta probada en distintos estudios, o sea, es bastante innegable que a medida que yo soy capaz de consumir más pasto en un sistema lechero, tengo una mayor rentabilidad. Pero ¿dónde quiero estar yo? ¿Quiero estar en este punto o quiero avanzar? Dar un pasito de comer 5 a comer 7. Pero ¿qué debiera hacer yo primero? Preocuparme de condición corporal, preparto, pastoreo, suplementar y fertilizar mejor, ¿ya? Yo no puedo pretender que esto va a pasar por arte de magia o solo por poner un sistema de riego. Luego, demos el siguiente salto, lleguemos a 9, ojalá 10. El top 1 de Nueva Zelanda anda por las 18 toneladas de pradera consumida. En Chile entiendo que anda en torno a las 16, que es bastante alto. Bueno, hay que trabajar obviamente en la carga animal, hacer una mejor crianza, reemplazo y capacitar a nuestro personal, que nuestra gente esté lista para todo este cambio en producción, en intensificación. ¿Y dónde estaría el riego entonces? Demos un siguiente salto. Ahí debiera estar, porque yo no puedo pretender que el riego me va a solucionar todos estos otros problemas antes. ¿Puede estar en paralelo? Sí, puede estar en paralelo, pero no olvidemos estas otras cosas que son súper importantes para que todo ande concadenado y pueda funcionar el sistema cada vez mejor. Entonces, ¿cuáles serían los pilares del riego en pradera para nosotros? Obviamente que el equipo sea adecuado a las condiciones del predio y que esté funcionando bien. Preocuparnos de la fertilización, de la calidad de la pradera que yo quiero regar. Cuándo voy a empezar y terminar la temporada de riego. Y por supuesto, hacer un monitoreo y ajuste. Ya en algunos de estos puntos no voy a entrar, dado el tema agronómico más que me pidieron, pero obviamente el funcionamiento del equipo, partamos de la base que pasa en muchos predios que llega el momento de regar, falta una semana o 2 semanas para que comience la temporada de riego, quieren hacer andar el equipo y empiezan a saltar todos los tapones, falla aquí, falla acá, y entre que el repuesto no llegó, ahora por la pandemia más difícil aún, así que preocuparse, ahora que estamos en temporada baja, aprovechar ahora de hacer todas las correcciones, mantenciones y que el equipo esté funcionando como un relojito antes de que yo lo necesite, no cuando lo necesite. ¿Ya? Nos refrescamos nuevamente. Y bueno, Irrigation New Zealand, el año 2018, definió que un riego inteligente era el sistema es eficiente, el riego se programa, tenemos operadores entrenados para este riego y se llevan registros. Y nosotros, como BESFET, ponemos un puntito más que se realizan prácticas agronómicas para maximizar el efecto del riego. Bueno, veamos cuáles son estas. Vámonos a fertilización. Importantísimo que la fertilidad de la plataforma de riego no tenga limitantes, ¿ya? No tengamos trabas con algunos nutrientes. Mostremos aquí un ejemplo. Este es un predio donde se iba a implementar riego antes que nada, no de una manera armónica, y por lo tanto, miren los niveles de nutrientes. Aquí están marcados en base a la metodología del semáforo, donde, así igual que un semáforo, lo verde es lo adecuado, lo amarillo una alerta, y lo rojo es que tenemos algún problema y tenemos que ponernos a pensar, o sea, si yo saco el promedio de esto, la verdad que me da más bien colorado que verde, por lo tanto, algo está pasando. O sea, yo tengo un pH de 5,5, para la gente acá del sur o de la zona centro, chuta, la verdad que no es un pH adecuado para una pradera de alta producción. Si tengo un fósforo de 11,8, la verdad que no es muy bueno, y etcétera, etcétera. O sea, hay hartas cosas que corregir y preocuparse antes de implementar en riego, y probablemente también se puede hacer en paralelo. Pero como las inversiones son altas, a veces cuesta poder hacerlas en la misma oportunidad. Entonces, comernos las uvas de a una, partamos por la fertilidad, démosle este primer piso al campo, bien arreglado con fertilidad de suelo y buen manejo, y después el segundo piso se lo pone el riego. Y por supuesto, junto a nuestro consultor, plantearnos objetivos de fertilidad y cómo poder llegar a ellos, ¿ya? Definir ahí, más que aprenderse estos números de memoria, yo quiero tener vallica con trébol rosado, quiero tener debajo una alfalfa, quiero tener un cultivo suplementario, quiero que mi pradera sea solamente de gramíneas. Bueno, definamos en base a eso qué es nuestro nivel de pH, fósforo, potasio, etcétera, etcétera, que necesitamos para cumplir los requerimientos de esa especie. No voy a lograr tener su respuesta, pero quiero que lo piensen en los que ya tienen implementados sistemas de riego.
¿Usted fertiliza más el área de riego que la de secano? ¿O fertiliza lo mismo? O quizás un 10% más, un 25%, un 50%, un 100%, o la verdad que hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Pero solamente para dejarlos ahí con esta idea dando vuelta por lo que conversaremos a continuación. Ahora, aquí está la espina enterrada. La verdad que el que tenga riego tiene que preocuparse, ya que el balance de nutrientes extraídos por mayor producción en una pradera regada, y si tomamos este numerito mágico de los 4.893 kilos promedio que produce más una pradera de riego que de secano, y yo lo llevo eso a la composición de nutrientes, estoy extrayendo 160 unidades de fósforo, de nitrógeno, 40 de P, 78 de potasio, 73 de magnesio, o sea, es una alta extracción que estoy teniendo. Parte de eso me lo va a aportar el suelo, parte de eso tengo que aportarlo yo. O sea, yo no, partiendo de esta base y viendo este cuadro, yo no debiera fertilizar igual, obviamente, el área de riego que es secano, pero créanme que cuando uno recorre los campos y analiza los planes de fertilización, muchas veces se encuentra que se fertiliza exactamente igual. En el ejemplo del nitrógeno, para distintas tasas de crecimiento, 30, 40, 50, 60, hasta llegar a 100 kilos de materia seca hectárea día, ¿cómo es la extracción mensual por hectárea de nitrógeno? Extraigo 30, 40, 50, 70, o sea, es casi lineal en el caso del nitrógeno por la extracción, y en el caso de kilos día también, o sea, yo con una pradera de 60 kilos de materia seca hectárea día estoy extrayendo aproximadamente 60 unidades de nitrógeno en el mes. Y en otras palabras, estoy extrayendo casi 2 kilos de nitrógeno por hectárea día, ¿ya? Por lo tanto, preocuparse de que la fertilización sea adecuada. Parte de esto, sobre todo los suelos que tenemos mayores niveles de materia orgánica, tenemos un buen aporte del suelo por mineralización, como también algo de aporte de leguminosas cuando las hay, así que no todo este número debería venir de fertilización química. Súper importante a considerar, sobre todo aquí en nuestra zona, donde llegamos con materias orgánicas que van mínimo en 10 y máximo en 30 y quizás más en la isla de Chiloé, pero cuando vamos extrayendo año a año y no vamos retornando esos nutrientes, podemos ir haciendo un cierto agotamiento quizás del pool lábil, ya vamos a ir extrayendo en exceso ese fósforo, potasio, nitrógeno, que nos pudiese entregar el suelo. Ahora, también tenemos aporte de la fijación simbiótica, como mencioné. Ojo con el aporte que hacemos con los purines, ¿ya? O sea, usar los purines no es botar purines, es fertilizar con los purines, no es regar y botar purines, apliquémoslo, ¿ya? Hagamos mediciones, midamos el contenido nutriente y usémoslos como un aliado, que no sea simplemente que estoy limpiando mi pozo y vaciándolo, no, yo lo uso como un aliado para fertilizar mis praderas. Y también considerar que existe un aporte de los animales en pastoreo. ¿Ya? Aquí los animales no están confinados en la mayoría de la lechería, sino que tenemos animales que están pastoreando y fuertemente la orina contiene una gran cantidad de nitrógeno y también una buena cantidad de potasio. Ojo que parte de ese nitrógeno está ligado, por lo tanto no está rápidamente disponible. Entonces hay un tremendo desafío para fertilizar mejor. ¿Ya? Las 4B, buena fuente, ¿ya? ¿Qué fertilizante voy a escoger? Que tenga un inhibidor adecuado para la época y para mis condiciones, en una buena cantidad, calcular bien la dosis, bien localizado, en un buen lugar y en el buen momento, tanto la época del año y estado de la pradera. Ahora, ¿cuál es el efecto del riego sobre la eficiencia de uso de los nutrientes? Bueno, mantener un buen nivel de humedad en los primeros centímetros de suelo permite aumentar la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Eso está medido ahí por Whitehead. Por lo tanto, no es lo mismo tener un análisis de suelo que tiene buenos parámetros con un mal nivel de humedad que tener esos mismos parámetros con un buen nivel de humedad, porque las plantas van a ser capaces de absorber esos nutrientes. Si el suelo está seco, va a haber retención de estos nutrientes. Pasa mucho en los suelos rojos con el tema del potasio, que a veces podemos tener un buen nivel de potasio en el suelo, pero por el tipo de arcillas que hay, tenemos deficiencia de potasio a nivel foliar porque está retenido por bajo contenido de humedad en el suelo. ¿Ya? El riego también es un aliado, ya que nos permite disminuir las pérdidas de nitrógeno por volatilización. O sea, si hacemos un riego inteligente, usamos urea convencional o protegida y regamos detrás de esa fertilización, vamos a minimizar las pérdidas por volatilización de amoníaco, que es súper importante, ¿ya? Y dependiendo de la época del año, temperatura, velocidad del viento, podemos tener pérdidas por volatilización considerables. Ahora, ¿qué queremos regar? ¿Cuál es la calidad de la pradera?
esta es una muestra de un mega ensayo que hacen, o el resumen de varios ensayos que hacen en Nueva Zelanda, del NFBT, donde ellos miden en este caso las vallicas perennes, el rendimiento total anual. Y quedémonos con esto, o sea, no se queden con los nombres de las vallicas para no marearlos, pero hay distintas variedades donde partimos con la más básico, digamos, una vallica no certificada, ya, que tiene 0 pedigrí, una vallica producida en el campo por un vecino, por un conocido que quedó por ahí. Miren la producción que está medida, o sea, una baja producción. Vámonos a otra de las clásicas, vallica Nui. Potencial de producción, este es un ensayo oficial con un protocolo bastante creíble, donde la vallica Nui en promedio produjo 12. Sin embargo, las vallicas más nuevas, quedémonos con las top 10, están produciendo en torno a 14, o sea, solo por un cambio genético de lo que queremos regar debajo de ese sistema de riego, podemos tener 2 toneladas adicionales de producción. Entonces, me voy a estar ahorrando un par de pesos en comprar la semilla al vecino o la semilla típica, NUI, respecto de poner genética de buena calidad. Quizás esta gráfica es bastante decidora al respecto, ¿ya? Queremos regar eso, una pradera naturalizada, abierta, con gramíneas que nacen ahí totalmente espontáneas, especies de hoja ancha. O sea, este panel solar, que es el que nos tiene que estar produciendo materia seca, está totalmente compuesto por estos cristales de distinta calidad. Es un poco verlo lo mismo. Este forraje tiene que generar la mayor cantidad de energía posible desde el sol. Si tiene mala calidad, obviamente nos va a dar un peor desempeño. ¿O queremos eso? Una pradera totalmente con una buena cobertura, con una buena densidad. Creo que la foto es bastante, habla por sí sola, ¿ya? De igual manera, preocupémonos del control de malezas y también las plagas. Es indispensable. O sea, yo veo muchas veces esta foto, imagínense, o sea, la cantidad de malezas compuestas, romasa que hay presente ahí, es bastante importante. Por lo tanto, son partes ineficientes dentro de nuestra plataforma. Tenemos que preocuparnos. Esto es un problema fácilmente controlable. Son malezas que no son complejas. La romasa un poquito más, pero el resto de maleza súper fácil controlable. Por lo tanto, hagámoslo, ¿ya? Sobre todo si es la vedette de nuestro campo, o sea, el sector de riego, saquémosle el máximo provecho posible a ese suelo y que tenga ese sistema de riego sobre el cual yo invertí y quise sacarle el mayor desempeño, tengamos una pradera que camine de la mano con ese sistema de riego, ¿ya? Y las plagas, me encuentro bastantes problemas, el tema de la cuncunilla negra, gusano blanco, que hoy día tiene una solución a un costo razonable para los productores de acá de la zona, digamos, de leche y carne. Hagamos esos controles para que podamos tener nuestra plataforma en la mejor condición posible. No lleguemos a esto, ¿ya? Aquí tenemos una foto. Aquí no solo el daño directo de la destrucción de la pradera que hubo en algún momento, sino que miren este emmalezamiento. O sea, ¿qué queremos regar? ¿Una pradera de vallica o queremos regar cardos de 2 metros? ¿Ya? Esto no solo es el daño directo sobre la pradera, sino que es, imagínense el operario que tiene que mover estas tazas con estas tremendas plantas entre medio. Esto tiene solución, y tuvo solución afortunadamente, pero hay que hacerlo. Definamos el inicio y fin de la temporada, ¿ya? ¿Cuándo comienzo a regar y cuándo me detengo? ¿Lo hago por costumbre, porque observo el clima, por los costos de la tarifa eléctrica? ¿Yo monitoreo humedad o tengo algún otro momento de comienzo o me detengo? Esto es un ejemplo del año 19 para 20, solamente para mostrarle la precipitación versus la evapotranspiración, ¿ya? Donde ya en este año en particular, ¿por qué quise mostrarlo? Porque en el mes de septiembre ya tuvimos un balance hídrico negativo. ¿Quién tenía encendido el sistema de riego? Nadie, ¿ya? O casi nadie, probablemente. ¿Ya? Y uno se preocupa normalmente, aquí, bueno, después vino algo de precipitación, pero ya estas praderas ya entraron estresadas a la temporada de riego y por lo tanto la tasa de crecimiento ya no fue la óptima. ¿Ya? Aquí es evidente que tenemos que regar. Ahora, ¿cuándo corto? Si menciono este año que recién pasó, 2021, este otoño que recién pasó, muchos cortaron el 15 de marzo, el 31 de marzo, por tarifa eléctrica o por costumbre. Sin embargo, el déficit hídrico se prolongó casi todo el mes de abril. Por lo tanto, ojo con eso, no se queden muy cuadrados con los inicios y los términos. Solo dejarles esa inquietud, ¿ya? Preocúpense de los hombros de la temporada. Finalmente, monitoreo y ajuste. Obviamente que hay que hacer la sintonía fina, ¿ya?
Y la pregunta para todos ustedes, ya que hemos visto hoy día tecnología, quizás quedamos más inquietos, pero ¿utilizan algún método para monitorear la humedad? Quizás hacer una calicata, usar una pala, tengo instaladas sondas, tensiómetros, uso de satélites, drones, algún otro, no sé, se me ocurre hacer un balance simple con alguna bandeja de evaporación o algo, o simplemente no monitoreo y riego al X% como lo hacen muchos en la zona. Algo simple, esto está publicado todos los días lunes en nuestras redes sociales y si no ustedes pueden sacar sus propios datos, donde, un ejemplo acá del lunes 8 de marzo, podemos ver algo tan simple como la evapotranspiración de la semana versus la precipitación y vamos a tener al tiro un balance hídrico para la semana. Esto ya nos da unos primeros indicios, ¿ya? O sea, esto podemos hacerlo para las distintas zonas, cada uno de ustedes puede acceder a esta información y ver, chuta, más o menos dónde estoy yo para ver cuál fue mi déficit o superávit de la semana en cuanto a precipitaciones, que ya me dan unas primeras señales, me está faltando, me está sobrando agua. Puedo acceder a esta red de agrometeorología de INEA, donde yo para las distintas zonas tengo acceso gratuito a los datos y puedo sacar mis datos de donde esté ubicado mi predio o más cercano a que X o Z estación, y por lo tanto vemos la precipitación, vemos la evapotranspiración y podemos tener algún dato, al menos eso, para partir, ¿ya? Pero aquí tenemos un salto cuántico, ya lo mostró Claudia y Cristian, o sea, el uso de sondas. Nosotros en BESFED estamos probando esta sonda ya hace más de 3 años, quizás, sí, más de 3 años, las fuimos instalando incluso antes de que se vendieran en Chile, porque nos gustó mucho la idea de que tuvieran una representatividad mucho mayor, o sea, abarcar 3 metros de suelo no lo hacen los otros sistemas, las otras sondas, por lo tanto, esa mayor representatividad nos da mayor confianza, sobre todo en sistemas como las tazas, donde hay una mayor variación o menor uniformidad en comparación a un sistema, por ejemplo, como un pivote. Ahora, esto anda súper bien, una vez que queda inserto nos va a estar explorando la profundidad donde están las raíces de la pradera, ¿ya? Y eso después queda conectado a su nodo, tenemos ahí un pluviómetro, vamos haciendo varios controles, chuta, cuánta agua cayó, realmente están regando los operarios, pasó el pivote, no pasó el pivote, cuánto fue esa lluvia que estaba anunciada, que supuestamente eran 20 milímetros, que chuta, al final lo medí y no eran 20, yo había dejado de regar, resulta que fueron 7 milímetros nomás, hartos ajustes, ¿no? Esto realmente es súper valioso, ¿ya? Una tremenda herramienta que nos permite dar un salto cuántico en el tema de monitoreo de humedad de suelo. Nosotros lo estamos usando bastante como una herramienta, ¿ya? Esta sonda está metida acá en el suelo, ¿ya? Los animales pastorean sobre la sonda, o sea, recrean una condición súper natural, la sonda no está aquí, acá está solamente el nodo, la sonda está en el sector de praderas donde las vacas están haciendo pisoteo, bosteo, pastoreo, por lo tanto es una condición mucho más natural que estar usando otros métodos. Y lo bueno, en la palma de nuestras manos, con la aplicación que nos mostraba Claudia, podemos acceder a esa información, ver realmente cuánta agua cayó, dónde están ahí los riegos, cómo se fue comportando dentro de los parámetros que nosotros queremos establecer como capacidad de campo y criterio de riego. ¿Ya? Esto ya lo voy a pasar rapidito, ya lo vimos, pero sí ir definiendo, dependiendo de las condiciones de cada predio y de cada suelo dentro del predio, los puntos críticos. Capacidad de campo, criterio de riego, para ir viendo eventos como estos, donde tuvimos algunos picos de sobreriego, como también en un momento que fue tardío el inicio del riego, donde ya veníamos con un déficit hídrico que nos fue afectando la tasa de crecimiento. ¿Ya? Hay otras herramientas, el uso de drones y satélites, qué sé yo, pero son interpretaciones de imágenes que nos dan algunas ideas y nos permiten tener una muestra bastante completa de algunos sectores que se pudiesen estar siendo afectados por estrés hídrico en distinto nivel y algunos índices de crecimiento de la vegetación. Por lo tanto, también son herramientas que complementan. Pero no hay nada para nuestro gusto como BESFED que reemplace al recorrido del campo, tanto en la medición de las praderas como en la medición del contenido de humedad del suelo. El uso de la palita, la calicata, no tiene precio, ¿ya? El suelo nos muestra muchas cosas, las plantas nos hablan. Al ver el suelo, ver las raíces, preocuparnos, una raíz como esta, que está seca, se está muriendo, si ustedes la ven, está un color secándose, ¿ya? Yo no la veo activa, sin embargo, si yo veo el suelo, no, mire, si está negrito, está mojadito. Hacemos la típica prueba del tacto, vemos que la humedad está bastante retenida, nos encontramos con este escenario en un campo de riego. ¿Qué es lo que queremos encontrar?
nódulos de las leguminosas que estén activos, que estén vivos, no secos, muriéndose, ¿ya? Al partir un nódulo que lo encontremos que está ahí con un color rosado, rojizo, porque nos está indicando que hay actividad de los rhizobios. En las vallicas encontrarnos esto, raíces que están blancas, que están activas, que están con pelos radicales, que están ahí actuando, haciendo la pega, absorbiendo humedad y nutrientes y por lo tanto creciendo. Démosle like a esa foto, quedémonos con eso en lo que queremos encontrar en nuestras praderas bajo riego. Y ya finalizando, a refrescarnos un poquito, nuevamente con una imagen aquí típica de nuestra zona, los invito a ingresar a la página de BESFED, donde pueden acceder a una información ahí en extensión, ya www.besfed.cl. Aquí en extensión van a encontrar algo que se llama Programa de Manejos Esenciales, donde hay distintas temáticas. Fue un programa que hicimos el año pasado, desde la vaca, crianza, reemplazo, manejo de pastoreo y otros, pero concéntrense en esto que es lo de hoy, riego en pradera. Van a encontrar ahí varios clips de video con distintos tips de los temas que hemos estado conversando hoy día y algunos otros que les pueden servir para su toma de decisiones y mejorar un poquito lo que están haciendo en sus campos. Pasamos entonces a la siguiente presentación y última de la noche, que es implementación de la telemetría en praderas, el trabajo de agrorriego con clientes en la zona sur, los equipos instalados y el dato más clave probablemente para muchos, el costo de implementación. Buenas noches. Tal como me presentó Francisco, mi nombre es Raúl Araya y lo que pretendo ahora es un poco contarles lo que hemos estado haciendo como empresa respecto a lo que es la implementación de la telemetría orientado principalmente en lo que es pradera, qué es lo que hemos hecho con algunos clientes, los equipos que hemos estado instalando y los costos de esta implementación, que son algunas dudas y consultas que hay dentro del chat, están orientados principalmente a eso. No voy a abordar temas relacionados a temas agronómicos y propios de lo que es telemetría, porque ya fueron abordados de manera magistral por los participantes. Previamente y de manera muy breve, contarles que nosotros como empresa ya pertenecemos al grupo Tattersall, un grupo que ya tiene más de 104 años en lo que es el mercado agrícola principalmente, y lo que hacemos como empresa es, en términos bien generales, hacernos cargo de todo lo que son las soluciones hídricas a nivel global. Todo lo que es relacionado a temas agrícolas de carácter de riego, lo hacemos con la empresa Agrorriego Tattersall, y todo lo que es aguas orientado a temas industriales, lo hacemos con otra filial que también trabaja con nosotros, que es Hydro Tattersall. En términos generales, ¿qué es lo que es agrorriego hoy día? Nosotros tenemos más de 42 años en el mercado operando de manera continua. En términos globales, más de 110.000 hectáreas instaladas, no solamente en lo que es aspersión, que es lo que estamos viendo hoy día, sino que también en microrriego. Tenemos una sólida estructura organizacional que nos permite llevar a cabo los proyectos que relacionamos, personal altamente capacitado en todo lo que es diseño, posteriormente ejecución de los proyectos y una postventa, amplia cobertura nacional, dado nuestra sucursal y nuestra casa Madrid, también estamos trabajando en Perú, que es lo que lo voy a hablar posteriormente, y un servicio de postventa permanente en la zona para nuestros clientes. Como empresa, así en términos bien generales, instalamos alrededor de 5.000 hectáreas anuales, lo cual se distribuye en 150 proyectos. Como verán, eso implica de alguna otra manera toda una logística que hay que desarrollar y hay que tener una estructura que permita poder trabajar de manera correcta estos 150 proyectos. Ahora, en términos generales, la oferta que nosotros entregamos es una solución hídrica integral, principalmente orientada a todo lo que es la ingeniería y ejecución de proyectos de riego, tratamiento y calidad de agua, y otra de las gracias es que tenemos una representación de marcas líderes en lo que es el mercado internacional de lo que es riego, principalmente en pivote, representamos la marca Lean Six Sigmatic de Estados Unidos, y trabajamos obviamente acá en lo que es riego por tazas con la marca Irripot ya desde hace bastante años. Dentro de los productos que entregamos como empresa, en lo que es riego por aspersión, lo que es relacionado que es pradera, trabajamos obviamente con pivotes y con potes de aspersión, y también trabajamos en otros temas bastante relacionados con lo que son la lechería y lo que es ganadería, como lo que es tratamiento de purines, redes de bebedero, sistemas de filtraje principalmente.
Tal como les comenté, nosotros como empresa tenemos una casa matriz que está ubicada en Talagante, y tenemos algunas sucursales en la zona de Linares, Los Ángeles y Osorno. También generamos la empresa en Perú, donde estamos trabajando ya hace un par de años de manera también activa. Bien, hablando propiamente tal de lo que es el riego en el sur de Chile, nosotros como empresa tenemos una sucursal acá en Osorno desde el año 2010, y lo que hemos visto un poco es que hay un crecimiento exponencial fuertemente marcado, donde principalmente el grueso está orientado a riegos por aspersión, principalmente en lo que son lecherías, donde el 80% de los riegos que se generan son de aspersión, y el otro 20% se está dando fuertemente en lo que es goteo y microaspersión, dado principalmente en los últimos años, principalmente orientado a lo que es fruticultura, principalmente a lo que es la introducción de cerezo y avellano acá en la zona. Dentro de lo que es aspersión, principalmente, y dadas las condiciones de los campos que tienen bastante lomaje, donde hay bastantes árboles, lo que predomina son el riego por tazas de arrastre, donde ahí IRRIPOT estaría entregando en el orden entre un 80 y 90% de lo que es participación de mercado. El otro 20% restante es por pivote, donde las condiciones obviamente lo permiten, y un 5% estaría en carrete, donde cada vez más uno ve que va como en salida en el fondo. Por lo mismo, las tasas, que el sistema que más se está utilizando, es un sistema que permite, es bastante usado acá en la zona, dado que sus costos de inversión también son más bajos, tiene un bajo costo de energía y una alta eficiencia cuando se trabaja de manera correcta, un poco a lo que estaban indicando los panelistas previamente. Ahora, cuando hemos estado implementando proyectos de riego con los clientes, nos hemos estado dando que en el fondo hay algunos obstáculos para poder adoptar el riego de una manera provechosa. Lo primero es que el sistema requiere una mano de obra especializada, tema que desde mi punto de vista es bastante lógico, dado que en el fondo es una inversión importante, donde se tiene que manejar con mano de obra especializada, pero en riego por tazas, por ejemplo, casi la viabilidad del proyecto está dado por una persona que maneje el sistema. Si el operario que va a estar trabajando y moviendo las líneas no entiende bien el sistema, créanme que va a ser un problema y los resultados que van a obtener no van a ser los correctos. También otro de los obstáculos que hemos visto son altos costos de electricidad, principalmente asociados a la gran cantidad de horas de riego que se riegan de manera habitual. Acá en la zona sur es muy común que los clientes tiendan a regar pensando en una demanda máxima, como lo señaló Claudia, principalmente considerando entre 20 a 22 horas por día, lo que se traduce en sistemas que fácilmente pueden regar más de 3.000 horas por temporada. Evidentemente, bajo esa condicionante, los altos costos que van a tener por el pago de la luz va a ser enorme. Y también lo que encontramos hace un tiempo, que no existían, o que eran muy pocas, las herramientas de gestión que se podían aplicar para lo que era el riego en pradera, principalmente por los sistemas de telemetría que no existían, y lo otro, que las sondas que estaban en el mercado no eran representativas. Acá le muestro un ejemplo de un cliente de la localidad de Pollego, acá súper cerca de Osorno, donde él tiene una plataforma lechera de 150 hectáreas, de las cuales 60 hectáreas están bajo riego. La propuesta que nosotros hicimos en su momento como riego fue hacer una instalación de una bomba donde la potencia que se utiliza son 50 HP, que se traduce en 7,5 kilowatts. Y acá, en esta tabla, lo que se refleja un poco el comportamiento del riego que él manejó en los últimos años, hasta el año 2020. Básicamente él empezaba a regar el día 15 de octubre, regaba 20 horas por día, donde evidentemente daba como total, en el fondo si hacemos esta regla, el proyecto de riego consideraba en este caso que el cliente regaba 166 días al año, lo que se traducía en 3.320 horas en la temporada, considerando que regaba desde el 15 de octubre hasta el 31 de marzo. Si consideramos un valor del kilowatt del orden de 85 pesos, nos da un costo estimado de 10.500.000 pesos. Quiero que nos quedemos con estos datos, posteriormente voy a volver, ya que empezamos a trabajar en lo que era telemetría y gestión del riego, y vamos a hacer en el fondo una comparación. Bueno,
Fue así como hace un par de años ya como empresa empezamos a trabajar en buscar herramientas de gestión que nos permitiera, en el fondo, que los clientes pudieran tener una rentabilidad real del riego. Y el objetivo fue súper simple, buscar un sistema que nos permitiera disminuir las horas del riego, o sea, que el cliente tuviera la claridad y que entendiera y estuviera 100% convencido de que estaba regando mucho más de lo que se requiere, que hubiera un sistema que le permitiera disminuir la mano de obra y que esto se traduzca de alguna otra manera en mejorar los resultados económicos. Fue así como empezamos a trabajar ya, bueno, nosotros hace bastante años trabajamos en la zona central con la gente de Wisecon, y empezamos a trabajar con la gente de Chuf, donde un poco les comentamos cuál era nuestro problema, cuál era lo que estábamos buscando, y ellos hace ya bastante tiempo se comprometieron en buscar una sonda y traerla acá a Chile, donde pudieran de alguna otra manera entregar un resultado que efectivamente fuera más confiable para lo que es pradera, dada la variabilidad que hay principalmente en lo que es el riego por tasas. Y en general, en el fondo, la solución que desarrollamos fue hacer un sistema de monitoreo, principalmente a riegos por aspersión orientados a irripot y pivote, donde la respuesta, y en el fondo, es súper simple. Se obtienen y se recopilan datos climáticos intraprediales, ¿cierto? Se hace un monitoreo de humedad de suelo, y eso se tiene que traducir de alguna otra manera en una decisión de riego, obviamente con herramientas que permitan tomar una buena decisión. Como dato, acá en esta imagen se ven los nodos en el fondo que están trabajando. Ya tenemos más de 50 clientes, y como pueden ver acá en la zona sur solamente puse una imagen que es de Villarrica al sur, en el fondo considerando el área donde hay un potencial orientado a pradera principalmente. Por lo tanto, ya hay bastantes clientes que han empezado a adoptar esta tecnología, y las soluciones que desarrollamos fueron bastante simples. Lo primero, una estación meteorológica, algo que no es novedoso, ya que efectivamente existían estaciones meteorológicas allá en los campos, pero sí, posteriormente desarrollamos y utilizamos los nodos y empezamos a hacer algunos kits. El primer kit que colocamos fue colocar un nodo de telemetría asociado a una sonda en un punto de monitoreo. Se lo voy a mostrar con imagen, aunque Claudia ya lo indicó. Posteriormente, hacer otro kit orientado a, oye, perfecto, al nodo está la sonda, incluyamos un pluviómetro en el mismo punto de monitoreo para poder registrar en el fondo las precipitaciones que hay. Posteriormente, desarrollamos otro kit, que es considerar un nodo, una sonda y una estación meteorológica, todo en un mismo punto de monitoreo, y ese mismo kit separando la estación, dejándola en un lado distinto, por ejemplo, al lado de una sala de ordeño, por ejemplo, y monitoreando la humedad de suelo en un punto representativo del campo. Bueno, esta imagen que está acá corresponde a una estación meteorológica. Ya se vieron alguna imagen de esto, y de alguna otra manera Claudia indicó lo que entregaban ellos, pero acá una estación que se colocó en una lechería, donde pueden ver el espacio que ocupa es bastante mínimo. La estación se coloca a 2 metros de altura, y se protege principalmente de lo que son los animales, y se pueden obtener obviamente datos de temperatura, ¿cierto? Precipitaciones y evapotranspiraciones, que de alguna otra manera son los que nos permiten hacer el balance hídrico que nos estaba indicando Mauricio. Acá fotos más de terreno ya y orientado a la solución que estábamos entregando. En este caso, en la imagen que está acá a la izquierda, podemos ver la instalación de un sistema de monitoreo de un punto de humedad con estación, donde está el nodo de telemetría. Como podemos ver, es un poste bastante más alto, donde es un sistema por taza. Acá de hecho está el hidrante donde estaría conectada las tazas, y acá se está instalando la sonda en terreno. Esta parte, como señaló Cristian, esto que está en azul corresponde al sensor de temperatura, mide la temperatura a los 10 centímetros, y posteriormente desde este punto hacia acá hay 3 metros de sonda, las cuales también se están instalando acá a 10 centímetros de profundidad, y acá vamos bajando hasta llegar a 30 centímetros. Esto es más o menos lo que se nota en la segunda imagen, y posteriormente esto se tapa, ¿cierto? Y queda como se ven en estas imágenes acá, ¿cierto? El tapado se hace, algo que no dije previamente, cuando uno de alguna manera remueve el suelo,
lo que hace es ir separando los tipos de suelo existentes, separa el material vegetal a un lado, separa el suelo en otro lado, y posteriormente cuando se instala la sonda, lo que uno hace en el fondo es ir tapando de la misma manera, dejando tal como se ve aquí en la imagen izquierda, ¿cierto? En el fondo la sonda completamente instalada, se nota levemente, y nosotros un poco por defecto colocamos donde termina la sonda de manera tal que el cliente sepa y tenga claridad que entre el nodo que está acá en la parte superior y este tramo de PVC se encuentra la sonda instalada. Bueno, esto mismo, ya en el fondo, cuando ya está operativo, se puede ver, que es lo que entregamos acá en esta imagen de la derecha, en el fondo una gestión del riego propiamente tal. Cada uno de estos PIC refleja un riego, por lo tanto no voy a meterme en esos detalles, y así quedaría un nodo instalado para un sistema de pivote central, donde este nodo, como dato, desde el suelo hasta el nodo tenemos 1,5 metros de altura, y colocamos acá en este caso una antena que permite mejorar la señal. La misma situación, la misma imagen vista desde otro punto de vista, acá se ve en la parte final el pivote que viene acercándose ya hacia este punto, y la sonda está instalada desde este punto, desde la base, en el fondo, 1,5 metros corrido, empieza la sonda por 3 metros hacia el norte en este caso. En ganado de carne, principalmente orientado a lo que es engorda, también se ha desarrollado, también lo hemos implementado. Puse imágenes de 2 campos distintos, donde también el sistema orientado con pivote central, se coloca se coloca el nodo a una altura de 1,5 metros, se coloca una protección para que obviamente los animales no se rasguen ni dañen el nodo. Si ustedes se fijan, cercano a este punto, cercano a donde está en el fondo la protección, siempre hay tráfico de animales, buscando principalmente el pasto más largo que se encuentra al interior del nodo, acá. Entonces, básicamente como una medida de manejo, ¿qué es lo que se hace acá? Nosotros, como Cristian indicó que la sonda tiene distintos largos de cable, lo que hacemos es colocar la sonda, la conectamos, y la sonda empieza a medir 4 metros desde este punto. Entonces, desde ese punto podemos asegurarnos que no estamos de alguna manera corriendo desde el área de pisoteo. De hecho, la sonda tiene 10 metros de cable, así que lo podemos hacer sin problema. Acá la misma situación, se puede ver acá, también hay un nodo orientado hacia pivote, donde también, como esta zona tiene bastante pisoteo, la sonda se colocó 6 metros posterior a esto, de manera tal que la representatividad del área no se está viendo afectada por el pisoteo de los animales. Acá también hay un sistema un poquito distinto, donde un cliente en el fondo quiso proteger el área donde se encuentra la sonda. Acá está un nodo también orientado a pivote central, está protegido de los animales, y desde este punto en adelante, aquí en esta zona se encuentra instalada la sonda. El objetivo de colocar un poco esta protección es que cualquier persona que esté en el campo, que esté haciendo alguna labor cultural en el terreno, tenga claro que no puede pasar por ahí, ya que efectivamente hay una sonda instalada. Acá tenemos el mismo sistema. En la imagen que está a la izquierda corresponde a un sistema de riego por tazas, y en el lado derecho un sistema de riego por pivote central, donde la sonda está instalada. Voy a seguir con la imagen izquierda, desde este poste que está acá hacia acá 3 metros. ¿Cuál es el objetivo? La misma manera que en el campo se den cuenta que entre la protección de este nodo y este polín que está acá, algo hay, en el fondo está la sonda, por lo tanto no pueden hacer ninguna labor cultural ahí. Las vacas pueden pastorear sin ningún problema, el riego se puede desarrollar sin ningún inconveniente. El único tema es que está diseñado para que no entre ningún tractor ni nada de eso. En el lado derecho, la misma situación, ¿cierto? Un polín que está avisando el término de la sonda, y desde este punto hacia el nodo se encuentra la sonda. Siguiendo al otro kit que estábamos también trabajando, un poco Mauricio lo señaló también, hacer una variación entre, ya que estamos midiendo también la humedad y tenemos un nodo instalado, utilizar y colocar un accesorio que es un pluviómetro, que en este caso lo tenemos acá en la base, ¿cierto? Aquí en la zona más alta,
lo cual nos permite, de alguna otra manera, ir registrando las precipitaciones para el caso de los clientes que no quieren instalar ninguna estación meteorológica. Finalmente, un poco este es el último kit donde principalmente la diferencia está dado en que el nodo, si ustedes se fijan, es un nodo de color distinto, este es un nodo de color verde, y todo está integrado en un solo nodo. Acá podemos ver la estación meteorológica, la sonda está conectada en este punto, y si ustedes se fijan, en el mismo lugar estamos registrando de alguna otra manera las variables climáticas y estamos también monitoreando la humedad de suelo existente fruto del riego. Esto no solamente lo hemos desarrollado en pradera, sino que también lo hemos colocado en cerezo, y aquí coloqué una imagen que también hemos hecho la misma situación. Bueno, un poco contando esos kits que hemos desarrollado, contarles qué es lo que nos pasó con ese cliente que inicialmente les comenté como regada, un poco de manera tradicional, que es lo que uno puede ver acá en la tabla que está en la parte superior. En términos generales, regada 166 días y 3.300 horas. Haciendo una gestión correcta y utilizando sistemas de monitoreo, que sea con sonda y con telemetría, nos dimos cuenta que para la temporada siguiente no fue necesario regar en octubre. En noviembre sí empezamos a regar, pero solamente regamos 10 días. Y fíjense acá, lo que se hizo fue, en el fondo, determinar el momento exacto del riego. Uno, cuando el asesor en el fondo definió un nivel de humedad que se requería, y fíjense la cantidad de horas por riego, o sea, por día. En el fondo estábamos regando 8 horas al día, versus 20 horas que se estaban regando en el mes de noviembre. Posteriormente, en diciembre, se empezó a regar, pero un poquito más de horas, no fueron tantas más. En enero, de 20 horas que se regó tradicionalmente, pasamos a 14, en febrero fueron 16, y en marzo fueron 15. Claramente, si hacemos una suma y resta de eso, nos da que la temporada completa se regaron 1.768 horas versus los 3.320 de la temporada anterior. Si bien es cierto, hay un efecto año en el fondo que las demandas se van ajustando y que obviamente no es lo mismo una temporada que otra, es evidente que al hacer una gestión del riego casi estoy disminuyendo en la mitad la cantidad de horas de riego, lo que se tradujo en este caso, y manteniendo el valor del kilowatt en orden de 5.635.000, lo que hace que el ahorro bajo esa condición fue de 4.947.000 pesos. Bajo ese escenario, un sistema de telemetría se paga en una temporada. Entonces, en términos bien globales, lo que hemos visto que con el uso de la telemetría y en relación a la necesidad que nosotros como empresa estábamos viendo que requerían los clientes, al colocar sistemas de telemetría se puede realmente determinar de manera oportuna el inicio de la temporada de riego, tema que dijo Mauricio, pero que es de vital importancia. Lo que nosotros hemos visto es que normalmente debiésemos estar ingresando en octubre, pero a veces el cliente espera un poco, dadas las tarifas de riego, tal vez debiese estar regando el 25 de octubre o el 20 de octubre, y prefieren esperar hasta el 1 de noviembre para no pagar el costo fijo de lo que significa regar en octubre. Eso se traduce en que normalmente perdemos más agua de la que corresponde, y después tenemos problemas para la recuperación de la pradera. Al hacer una buena gestión del riego, podemos reducir los tiempos de riego fácilmente entre un 20 y un 30%. De hecho, el dato que mostré fue un dato del orden de un 45%, pero en normal lo que uno ve en clientes de manera conservadora entre un 20 y un 30% sin ningún problema, y eso se traduce en una reducción fuerte del costo energético, principalmente.